Continuamos en Andina al Día y también estamos con un tema de mucho interés y de preocupación también. Se ha detectado el primer caso de la viruela del mono, donde se está tomando todas las precauciones para evitar su propagación. Para hablar de este tema y cómo se tomarán las muestras y se diagnosticarán en el Perú, está con nosotros el doctor Víctor Suárez, director del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Suárez, por estar en el programa el día de hoy para informarnos de ese tema que, pues, hace el día de ayer, hace pocas horas, el Ministerio de Salud ya ha informado que está presente en nuestro país. Bienvenido al programa, señor Suárez. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a usted. Y queremos saber, primero, ¿cómo está esta primera persona que ha sido detectada? ¿En qué condiciones de salud se encuentra? Bueno, es una persona que se le ha diagnosticado, como ya se ha informado, de la viruela del mono. Tiene algunas lesiones dérmicas y se encuentra en buen estado general, no ha requerido hospitalización ni mayor cuidado, por lo que se encuentra en reposo en su domicilio y estamos haciendo las investigaciones de los contactos, obviamente, para poder hacer el seguimiento epidemiológico, ¿no? Y poder controlar la transmisión de esta enfermedad. El COVID, esta viruela del mono, como sabemos, ya está presente en varios países, más de 46 países, tenemos más de 4.000 casos a nivel mundial, y se está diseminando en prácticamente ya todos los continentes, ¿no? En lo que es la región de las Américas, tenemos casos ya en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, incluso en Venezuela, y era de esperar que aquí en el Perú también notificáramos uno de estos casos aquí en el país. Nosotros Ujú. como Instituto Nacional de Salud ya tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico rápido. En menos de 24 horas o incluso hasta en 12 horas podemos ya confirmar o descartar si se trata de un caso de viruela del mono o no, mediante el uso de pruebas moleculares que siguen los estándares internacionales para el diagnóstico de esta enfermedad. Ujú. Doctor Suárez, entonces, si, de acuerdo a lo que usted está indicando, también se ha hecho el cerco epidemiológico con respecto a las personas cercanas a este primer caso de la viruela del mono. Sí, se está haciendo los contactos, la investigación del caso y de sus contactos para evaluar si es que pudieran haber más casos adicionales, ¿no? Recordemos que esta enfermedad se transmite básicamente por el contacto cercano con personas con la enfermedad, por el contacto con piel o mucosas donde hubieran estas lesiones. De hecho, a nivel internacional se ha reportado mayormente que es a través del contacto sexual se han producido la mayoría de los casos, pero también el contacto cercano, el convivir con una persona, el dormir en la misma cama, puede también configurar un riesgo para la transmisión de la enfermedad. Entonces hay que tomar medidas y estar atentos a si identificamos lesiones tempranas en la piel. Recordemos que las lesiones son ampollas, son vesículas básicamente, que pueden convertirse en pústulas y luego en costras. Entonces, si tenemos ese tipo de lesiones o conocemos a alguien que tiene ese tipo de lesiones, podemos informar al establecimiento de salud más cercano, acercarnos ahí a buscar atención, o si no, llamar también al teléfono del Ministerio de Salud, al 113, para buscar ayuda, y un equipo del Ministerio de Salud se acercará para poder darles el apoyo necesario. Ujú. Ahora, doctor Suárez, usted estaba indicando que estamos en este momento capacitados para tomar las muestras y el diagnóstico rápido, inclusive en 12 horas. Así es. La prueba estándar para el diagnóstico de la viruela del mono es la prueba molecular, que es una plataforma tecnológica que tenemos en el país desde hace muchos años y en la cual solamente hay que digamos, utilizar un insumo que se conoce como el PRIME, donde está la especificidad para esta enfermedad, lo cual ha sido compartido por la Organización Panamericana de la Salud hace ya un poco más de 2 semanas a todos los países de la región de las Américas, y con eso tenemos ya un diagnóstico estandarizado a nivel internacional para esta enfermedad, ¿no? Entonces, las muestras son tomadas en el establecimiento de salud donde se capta el caso. Estas son trasladadas rápidamente al Instituto Nacional de Salud y en el plazo aproximado de 12 horas podemos tener ya un diagnóstico. Es decir, en 24 horas en general, desde que captamos el caso, ya podemos tener claridad sobre si es o no
un caso de viruela del mono y con eso poder intervenir lo más rápido posible para evitar que sigan habiendo más transmisión en la comunidad. Doctor Suárez, ¿todos los establecimientos de salud están capacitados para realizar esta toma de muestra? Sí, se han realizado varias capacitaciones. Obviamente hay que tener un cierto expertise, se han capacitado todo lo que son los laboratorios de referencia regional y algunos laboratorios de hospitales también, pero el paciente se puede acercar a cualquier establecimiento de salud si es que tiene sospecha de viruela del mono y el paciente se le tomará la muestra en el lugar o en todo caso será referido o se acercará a un grupo de intervención rápida para tomar la muestra, ¿no? En general todos los establecimientos están sensibilizados y conocen la definición de caso para poder alertar sobre un posible sospechoso. Ujú. Y cuando usted habla y dice sospechoso, ¿a qué nos referimos con caso sospechoso, doctor Suárez, para que la gente que nos está en este momento viendo tenga también las previsiones respectivas? Sí, la presentación clínica de la viruela del mono básicamente es un paciente que empieza con fiebre, un poco de malestar general, empieza a presentar lo que conocemos como adenopatías, es decir, que los ganglios cervicales o axilares puedan estar inflamados, se puedan palpar, y empiezan a aparecer lesiones en la piel. Estas lesiones usualmente son de tipo pápulas, máculas, o sea, planas, pero ya un Ujú. cambio de color, rojas. Luego pápulas, o sea, se elevan estas lesiones y estas luego se convierten en vesículas, ¿no? En ampollas, como las conocemos, o sea, tienen un contenido líquido. Y que ese contenido líquido luego se puede volver purulento, y se le conoce esto como pústulas. Y a medida que avanza la enfermedad, luego esto se convierte en costras, ¿no? Entonces, durante todo este periodo, durante toda la presentación de estos síntomas, la persona es contagiosa. Es decir, con cualquier otra persona que tenga contacto físico cercano, podría transmitir esta enfermedad. Entonces, hay que estar alerta a esta presentación de estos signos que mencionamos. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en las manos, en los brazos, en el rostro, en los genitales, ¿no? Entonces, obviamente puede confundirse con otras enfermedades como la varicela, por ejemplo, pero no importa, si tenemos sospecha, cualquier tipo de sospecha, acercarnos al establecimiento de salud para notificarlo. Inicialmente esto se asociaba también con el antecedente de un contacto con alguien que haya venido del extranjero. Pero ante la posibilidad de que pueda haber transmisión en la comunidad, es importante que cualquier sospecha clínica que tengamos, cualquier sospecha de lesiones, sean notificadas oportunamente en los establecimientos de salud. Doctor Suárez, entonces los primeros signos de atención es la fiebre, los hinchazón en los ganglios, como usted dice, y después empieza a generarse estas pústulas, Lesiones en la no sé si piel. estoy Ujú. haciéndose en la piel. ¿Estamos bien? Diciendo, Sí, primero son los síntomas generales, que puede ser 1 o 2 días, y ahí empiezan a ujú, aparecer las lesiones en la piel, ¿no? Como digo, primero como pápulas, ¿no? Lo que conocemos a veces que algunos exacto. como granitos, y luego eso se convierten en ampollas, Entonces, cuando en la persona, vesículas. perdón, exacto, estas lesiones en la piel, uno tiene, cuando ya empiezan a aparecer, tiene que ir inmediatamente al centro médico para que le descarten un posible contagio de viruela del mono. Así es, así es. Acercarse al establecimiento de salud, el personal los evaluará, considerará posibles diagnósticos diferenciales y de acuerdo a eso notificará la sospecha y se tomarán las muestras de laboratorio que sean necesarias. Básicamente es un hisopado de la lesión misma y también unas muestras de sangre para poder descartar también otras enfermedades que pudieran ser similares, ¿no? Esta enfermedad se parece mucho a lo que es varicela también, y Ujú. algunos también la confunden con la enfermedad mano, pie, boca, ¿no? Entonces, todo eso a veces es importante para descartar o no cuál de estas enfermedades es. Por eso la importancia de poder reconocer y acudir inmediatamente a los centros médicos para que se descarte si es que la persona está con viruela del mono. Nos encontramos en este momento en el programa Andina al Día con el doctor Víctor Suárez, director del Instituto Nacional de Salud del MISA, quien nos está
dando las recomendaciones y cómo se están realizando las muestras y diagnósticos en el Perú. Doctor Suárez, ¿cuándo el paciente tiene que quedarse hospitalizado? ¿En- ¿Por qué podría deberse? Podría verse si es que el paciente tiene demasiado mal estado general, si la fiebre no cede o si las lesiones se han empezado a sobreinfectar, ¿no? Con una infección bacteriana. Esas podrían ser condiciones que pudieran motivar la hospitalización. Cada caso se evalúa adecuadamente para ver si requiere o no. Y si no, son referidos a su domicilio para el aislamiento domiciliario, como se le conoce, ¿no? Y si no, es derivado a un hospital donde tenemos camas de aislamiento para ese tipo de pacientes. En general, esta enfermedad en el mundo ha requerido pocas hospitalizaciones, ¿no? Menos del 10%, y todavía no se han reportado muertes por esta enfermedad, al menos en los países no endémicos, como se les conoce, es decir, Europa, Norteamérica y ahora América del Sur también, no se han reportado muertes todavía, pero en África, donde esta enfermedad sí es endémica, sí se han reportado tasas de mortalidad que pueden variar entre 1 a 10%. Por tanto, no debemos confiarnos, debemos estar atentos de todas maneras y monitorear a estos pacientes. Ujú. Doctor Suárez, y para evitar esto, ¿qué medidas debemos tomar para no repetir situaciones pasadas? ¿Qué medidas los peruanos debemos tomar, la población en general, por favor, para que no se propague la viruela del mono en nuestro país? Sí, recordar básicamente que esta enfermedad se transmite por contacto directo, ¿no? Por contacto con las lesiones, contacto con la piel que tenga estas lesiones o con secreciones de estos pacientes. Entonces, si es una persona que empieza a presentar estas lesiones, debe informar inmediatamente no solamente a sus familiares, sino también al establecimiento de salud para el diagnóstico y aislarlo y evitar que se siga transmitiendo. Debemos tomar en cuenta también que la mayoría de los casos que se han reportado en el mundo han sido por contacto sexual, aparentemente, porque han aparecido lesiones, primeramente en los órganos sexuales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido con nuestras parejas sexuales insisto, reportar inmediatamente cualquier tipo de lesión para tomar las previsiones y que no se expanda este virus en la comunidad, no hay una mayor transmisión y menos que se vuelva una enfermedad endémica en el país como se teme que puede ocurrir en Europa, que está muy activa la enfermedad en estos momentos. Ujú. Muchas gracias, doctor Víctor Suárez, director del Instituto Nacional de Salud del MINSA, por estar en el programa Andina al Día. Esperemos también tenerlo en otro momento para continuar hablando de este y otros temas importantes de salud en nuestro país. Muchas gracias, señor Suárez. Gracias a ustedes.